Muy buenas tardes. Soy José Sánchez para el canal de Diálogos con Ciencia y Tecnología. Nos encontramos aquí con el profesor investigador doctor Eduardo Salcedo Pérez, profesor investigador de aquí del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, quien nos va a platicar de sus investigaciones que ha realizado o que está realizando, para lo cual pues, le pedimos que nos diga qué tema nos desarrollará el día de hoy. Eh, pues muchas gracias, maestro José Sánchez, y también pues qué bueno que se da estas oportunidades de difundir, ¿no? Algunos temas importantes para la sociedad, para nuestros productores, y en favor pues del medio ambiente, ¿no? Muchas gracias y enhorabuena por este canal y esta forma de difundir lo que hacemos nosotros desde el ámbito científico y tecnológico. Eh, pues a mí me gustaría empezar a comentar uno de los temas que va a ser clave, que está íntimamente relacionado con la parte de cambio climático y este asunto de emisiones por cambio de uso de suelo y por actividades que tenemos que empatar. Ahora son los retos que va a tener la sociedad. Vamos a tener que programarnos y organizarnos nosotros, digamos, desde el ámbito científico, tecnológico y también desde la parte del sector productivo con nuestros agricultores, ganaderos, productores forestales, el desarrollo urbano, el desarrollo que se requiere para obras de ingeniería, ¿no? Como carreteras, autopistas, puentes, presas, etcétera. Todo esto significa el cambio de uso de suelo. Entonces es muy importante que nos organicemos como sociedad, gobiernos, organizaciones civiles, productores, industriales, empresas, nosotros como academia. El tema del cambio de suelo se está viendo cada vez más demandante de atención, porque tenemos que organizarnos todos, o sea, tenemos que decir y tenemos que tomar decisiones dónde producimos alimentos, dónde producimos incluso dentro de la producción de alimentos o del sector agrícola o agropecuario, tenemos que decidir en qué lugares sí podemos producir cierto tipo de alimentos, alimentos que van hacia la canasta básica, a la alimentación básica de la población, como pueden ser granos, cereales, hortalizas, y a otros tipos de productos agrícolas, como puede ser los agaves, ¿no? Los agaves, sobre todo ahora el tequilero, que tiene una altísima demanda, ¿verdad? Tenemos una sobreplantación de agaves por el alto costo que está teniendo la materia prima para elaborar el tequila. Entonces esto genera también una cierta presión hacia el cambio de uso de suelo. Pero ya vamos a ir abordando cómo se van viendo estos temas. Pero tenemos que entonces organizarnos qué vamos a dejar para producir alimentos para la canasta básica, la alimentación de la sociedad, y qué lugares dejamos para destinarlo a otro tipo de productos, ¿no? Como los productos como el aguacate, los agaves para el mezcal, el tequila, etcétera, ¿no? Las frutillas, ¿no? Las famosas berries. Entonces tenemos que organizarnos, ¿no? La producción pecuaria, que ahora también está siendo altamente demandada, porque para producir la carne, pues necesitamos producir proteína vegetal primero, que generalmente es de soya. Mucho de esa proteína pues viene de lugares que tuvieron que utilizar o mucha agua o mucho terreno para producir ese grano y después, o esa pastura, y después llevarla a la alimentación animal y transformarla en carne. Entonces, todo esto del cambio de uso de suelo realmente es algo muy complejo, muy complicado, porque impacta incluso la educación alimentaria que vamos a tener a futuro los seres humanos. O sea, vamos a tener que coordinarnos a decir cuánta carne puedo consumir para no impactar el ambiente, qué tipo de productos voy a consumir, a producir, en dónde los voy a producir, porque esa producción de alimentos o de cambio de uso de suelo va a demandar no nada más lo que tiene que cambiar el suelo, sino el agua que se va a consumir para producir ese kilo de berries, esos kilos de agave, esos kilos de aguacate, esos kilos de cereales, etcétera, o del ganado mismo.
¿no? De cualquier tipo, ¿no? La producción avícola también, ¿verdad? Que requiere todo esto, ¿no? Entonces, si vamos viendo, se va haciendo un tema muy complejo, que tenemos que empezar a verlo con seriedad y empezar a organizarlo y a planificar la producción del campo y dejar las áreas también forestales que van a ser indispensables para cuestiones de conservación, conservación de biodiversidad y para los servicios ambientales que nos ofrecen, desde la recreación, ¿no? Desde el ir al campo a tomarse un café, una carne asada, un refresco, a convivir con la familia. Hasta desde esos espacios deben de estar preparados para lo que está dando ese servicio, más aparte los otros servicios que son la recarga de los mantos acuíferos, la captura de carbono, ¿verdad? Hay otro problema que también empieza a relacionarse, bueno, no se empieza, sino siempre se ha relacionado con el cambio de uso de suelo. El hecho, por ejemplo, que nosotros tengamos en ciertas áreas forestales un cambio de uso de suelo hacia pequeñas unidades productivas o medianas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo del aguacate. En cierto momento se empieza a atomizar en ciertas áreas forestales unidades productivas de aguacate. Dirán, pues no impactamos mucho, ¿no? Son 3 hectáreas, son 20 hectáreas de 600 o 2000 o 3000 hectáreas del bosque, pues ¿qué tanto es eso? El asunto no es tanto el que esas hectáreas cambiaron a otro tipo de vocación, ¿no? De forestal agrícola, sino que el problema va a venir cuando esas pequeñas unidades productivas requieran de aplicación de insumos que no existían ahí, agroquímicos que ahí no existían, pesticidas para las plagas, para las enfermedades. Esos ingredientes químicos se van a empezar a diseminar por el ambiente o por el arrastre del agua o por infiltración. Y eso nos va a empezar a generar lo que llamamos en economía de los recursos naturales externalidades negativas del sistema productivo. O sea, por un lado estamos produciendo aparentemente un alimento que es el aguacate, pero por otro lado estamos generando esos impactos al ambiente que de manera, digamos, paulatina, lenta, se van a ir diseminando. Y si tenemos en una área forestal varias unidades productivas que no están concentradas en un solo lugar, sino que están diseminadas, esas externalidades finalmente se van a ir extendiendo a todo el sistema forestal. Y van impactando cada vez más. Y si tenemos ciertas, no tan alejadas esas unidades productivas, pues vamos a tener que impacta prácticamente toda nuestra región. Fíjate qué interesante todas esas, supongo que has hecho investigación documental, has hecho investigación básica, has realizado ese tipo de acciones, lo cual pues puedes hablar con toda seguridad de todo lo que está ocurriendo en nuestro medio ambiente. Y me llama la atención mucho en Canadá que se dejan 10.000 hectáreas de bosque, 10.000 hectáreas de agronomía, 10.000 hectáreas de bosque, y nosotros aquí arrasamos con los bosques muy parejo y dejamos solamente las áreas de reserva, pero nunca contemplamos en dejar una parte boscosa y otra de agrícola para compensar lo que viene siendo el medio ambiente o la precipitación, que es sustancial para alimentar y retroalimentar los mantos freáticos, que es justamente donde vamos a necesitar de esa agua para la agricultura misma. Entonces es muy importante este tema. Algo que quieras para cerrar esta charla, que quieras manejar. Sí, en este primer momento, algo que también es importante que la audiencia lo tenga en cuenta es, vamos a tener que empatar la importancia de generar desarrollo económico, de generar empleos, de generar trabajo, de generar beneficio social, pero tenemos que ver cómo vamos a balancear con el impacto a los recursos naturales y a estos ecosistemas y a muchos seres vivos que conviven en ecosistemas forestales que aunque no los vemos, son de gran importancia y de gran valor. Entonces, algo que tenemos que dejar en claro es que no es una visión catastrofista, ni mucho menos la que queremos plantear, sino que tenemos que dejar la conciencia. Ahora sí, como dice el canal, Diálogos Conciencia, tenemos que dialogar entre productores, gobiernos, empresas, productores y empezar a ponernos orden entre todos y cómo equilibrar
el desarrollo económico, el bienestar de las comunidades, el desarrollo de las comunidades, de los pueblos, la economía local, regional, nacional, con la protección de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente, porque eso ya nos alcanzó. O sea, el cambio climático ya es una realidad, ya no es un discurso, la pérdida de ecosistemas forestales es ya una realidad, entonces eso va a ser importante, y en otras ocasiones les plantearé algunas propuestas que tenemos ya de cómo irlo haciendo, ¿no? Ok, bueno, entonces esto nos da nos deja la puerta abierta para tener una segunda parte. Bueno, pues con esto cerramos, doctor. Muchísimas gracias por su colaboración y pues estamos atentos para esta segunda parte que sería muy interesante. Bueno, muchísimas gracias y pues ahí estamos para el siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto.